voces, entre las que podemos encontrar ciertas propuestas un tanto heterodoxas que fueron opacadas por el escándalo que suscitaron. La Metrí es una de esas voces, sino una de las más polémicas junto al Divino Marqués, quien en lugar de construir un amplio programa de cambio social que garantizara la felicidad social de los seres humanos, se preocupó por labrar áreas a la libertad individual y la represión social, ello sobre la base de sus conocimientos médicos sobre el ser humano. ¿En qué consiste la felicidad para la Metrí? Disculpame, amigo, perdonad, porque ¿Más duro? Sí, más altito y más despacito. Es que el tiempo va así, entonces voy así. Voy a soñar. ¿Es acaso esta compatible con un ente social? En breve, esto es lo que nos proponemos desarrollar aquí. La moral de la máquina derivada, tras la que nos topamos con una crítica a la constitución del sujeto bajo los parámetros de un bien social que le hace infeliz y en la que, sin esperar equivocarnos, el bribón de Dolmancé parece haber aprendido sus primeras lecciones sobre el goce. La teoría moral de un médico filósofo. Medicina y filosofía se reencuentran en el sistema materialista que nos ofrece Jürgen Offick de la Metrí, con el fin de proveernos una visión del mundo que apela al realismo filosófico en contraposición a los supuestos metafísicos de las doctrinas espiritualistas, que no han hecho otra cosa que reducir la materia a la miseria, impulsando a los seres humanos a despreciarla y a avergonzarse de su propio cuerpo. Sin embargo, ¿qué autoridad tienen todos aquellos autores de repudiar la materia si ni siquiera se toman el tiempo de observarla e investigarla? Esta es la primera cuestión que la Metrí formula en contra de dichos sistemas y con ella también pretende defender la autoridad de las ciencias naturales para teorizar sobre estas cuestiones, en detrimento de los viejos metafísicos. A los ojos del autor del Hombre Máquina, buscar la verdad respecto a las quimeras y ninfas que nos han hecho imaginar ciertos sistemas filosóficos solo puede ser llevado a cabo por medio de la experiencia y la observación, como han hecho quienes han sido médicos y a la vez filósofos, pues son los médicos quienes nos han revelado el laberinto de resortes que es el ser humano. Así, como buen pensador ilustrado, la Metrí aboga por el hombre de ciencia, dedicado al estudio, la investigación y la experimentación, como el recurso para poder confundir la filosofía de la naturaleza con las ciencias de la naturaleza, aquellas que se basan en lo sensible, lo mudable y lo concreto. Esta subsunción no es para nada un hecho casual, sino más bien necesario y congruente con la propuesta monista del médico filósofo. Solo hay una sustancia en el mundo, la materia, que dentro de la obra del médico queda identificado con la naturaleza. Ahora bien, teorizar sobre la sustancia es una labor adjudicada a los individuos que construyen el saber desde una base empiriológica. Esto nos muestra que la propuesta de la Metrí, al menos en este punto, no se distancia del enfoque mecanicista del siglo XVIII, que apela a los desarrollos de las ciencias experimentales para postular sus tesis en oposición a supuestos vitalistas que se niegan a reconocer en la simple materia el origen de la vida. La Metrí apuesta por fundamentar un sistema filosófico que tome en consideración el saber legado por las enseñanzas médicas inclinadas con inevitable tendencia a lo emotivo, intentando permanecer en lo sensible sin buscar elevarse a lo inteligible o a lo que sea la esencia del sujeto. Existe, por tanto, para la Metrí una unidad entre todos los fenómenos que acaecen en el mundo, sean físicos, vitales, morales, sociales, humanos o animales. Todos ellos se reducen a diferentes formas de acomodo, disposición o adiestramiento de la naturaleza, es decir, de la materia. Entre una cosa u otra, su diferencia se reduce a grados o en la propia jerga del médico a las múltiples maneras en que se ha organizado y desarrollado la naturaleza. Abro cita, esta es la Metrí en el Hombre Máquina. La materia no tiene nada de vil, más que a los ojos de groseros que desconocen sus obras más brillantes. Y la naturaleza no es una artesana de cortos alcances. Produce millones de hombres con una facilidad y un placer mayores que el trabajo que cuesta a un relojero hacer el reloj más complicado. Su poder se pone de manifiesto por igual, ya sea en la producción del insecto más ínfimo como una del hombre más soberbio. Cierro cita. Si el ser humano no es más que la forma más desarrollada de la naturaleza, el estudio, el cuidado y la investigación del actuar de este parece ser potestad del médico. Las observaciones que se obtienen de los procesos fisiológicos en el cuerpo denotan para la Metrí una clara afectación sobre los estados anímicos del individuo, quien, llevando al extremo el sensualismo lockeano y el mecanismo cartesiano, va a llegar a exponernos en pocas palabras su sistema en las conclusiones de su historia natural del alma. Abro cita. Sin recibir sensaciones no hay idea. Y finalmente termina el texto afirmando: el alma depende esencialmente de los órganos del cuerpo, con los que se forma, crece y decrece. Ergo participem lenti, quoque convenit esse. Cierro cita. Las nociones de salud y enfermedad van a ser definidas dentro de su obra acorde con ello. La primera se entiende como el equilibrio entre los fluidos y los sólidos del cuerpo, una perfecta circulación de la sangre, en el que los procesos anímicos producidos por el cerebro van a manifestarse de forma clara, fuerte y sagaz.
En el caso de la enfermedad, el médico considera que sucede todo lo contrario, donde los procesos anímicos y la razón se ven eclipsados por la alteración de la circulación de la sangre a causa de algún padecimiento sobre un órgano del cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la relación que guarda esto con la felicidad? En el discurso sobre la felicidad, la Metri nos va a proponer que la sensación se manifiesta en 3 diferentes grados: el placer, esto es duración breve del sentimiento; la voluptuosidad, duración larga del sentimiento; y la felicidad, una duración permanente del sentimiento. Y aquí es en donde se establece la unión con el discurso médico. La felicidad queda identificada con el bienestar corporal y por ende con la salud, pues la Metri considera que todo aquello que mantiene, produce y nutre al cuerpo es causa de felicidad. Sumando a esto, el análisis sobre la felicidad que emprende la Metri lo lleva a postular la existencia de 2 tipos de causas que lo provocan. Las primeras dependen de la educación y de la organización con que han sido dispuestos o obligados los órganos, mientras que las segundas causas responden a los gozos proveídos por las ciencias y las artes. Sin embargo, la Metri pone especial énfasis en investigar las causas internas de la felicidad, pues estas son las que se hallan ligadas directamente con la constitución del cuerpo humano y las que parecen ser más incomprendidas de las 2 fuentes de felicidad. Tal afirmación, el médico pretende defenderla basada en la recolección de casos empíricos. Existen en el mundo muchos ignorantes felices que parecen saciarse con el placer obtenido por los factores externos. Si bien las causas ajenas al cuerpo son móviles que proveen la felicidad, el médico no parece encontrar en ello más que un señuelo. Su perspectiva médica reaparece de nuevo en este punto, pues considera que conocer la naturaleza de la constitución fisiológica del individuo es crucial a la hora de determinar la apropiada prescripción o régimen a seguir para poder curar una enfermedad. Con el estudio de la felicidad, la Metri no hace más que extender esta concepción al ámbito de la moral. Debemos saber cómo es que está constituida la naturaleza del ser humano para poder prescribir cuál es el papel de la sociedad en contribuir, o al menos en no impedir a los individuos que puedan ser felices. Agreguemos a esto que como buen materialista libertino, la Metri cree encontrar la expresión máxima de la felicidad humana en la excitabilidad de los órganos. Su propuesta se preocupa entonces por una felicidad que haga al cuerpo humano padecer experiencias placenteras. Este tipo de felicidad está asociada con la constitución de los individuos del reino animal, pues es dada a todos los animales en diferentes grados. Pero para poseerla, tomando en cuenta la constitución y organización de cada animal, solo se necesita la capacidad de sentir que mantiene una relación estrecha con la circulación de la sangre. Y la suma de todo, el médico cree poder justificar tales afirmaciones a raíz de los cambios de estado que sufre el individuo cuando está enfermo. Abro cita, esta es la Metri en el discurso sobre la felicidad. La enfermedad produce todos los días a los ojos del médico metamorfosis mucho más sorprendentes. Puede convertir al hombre culto en un necio que nunca vuelve en sí y elevar al tonto a la cualidad de genio mortal. Y más adelante afirma: los animales vienen a corroborar este sistema. Cuando tienen buena salud y sus apetitos están satisfechos, experimentan el sentimiento agradable a esta satisfacción y por consiguiente, tal especie es feliz a su manera. Cierro cita. Si los animales parecen tener la posibilidad de poder ser felices también, esto nos conduce al descarte de la razón humana como necesaria para poder alcanzar la felicidad. Como podemos ver, postular la felicidad dentro de estos límites da un papel preponderante a la constitución física del individuo, decantándose por una respuesta negativa frente a la universalización metafísica de la felicidad humana. No todos los individuos tienen los mismos apetitos o padecimientos, por tanto, no podemos esperar las mismas respuestas por parte de todos los seres humanos. De acuerdo con esto, la felicidad estará asociada con la constitución fisiológica y los particulares comportamientos humanos, como lo demuestra para la Metri que individuos con ciertas patologías psiquiátricas puedan también acceder a estados placenteros en medio de sus padecimientos. Así, una causa interna constitucional de la felicidad, que es específica para el individuo, es una noción muy diferente de la de una naturaleza humana, y de esta manera es como la Metri cambia radicalmente los motivos de la discusión de la felicidad. Si presuponemos un alma racional o una naturaleza claramente humana, podemos subsumir todos los seres humanos bajo este patrón y determinar una causa o combinación de causas de la felicidad que pueden ser tomadas como universal. Pero la Metri, sin preocuparse por una noción metafísica primordial de la naturaleza humana, quedó impresionado por la diversidad de respuestas humanas y, habiendo descontado un alma inmortal, sostiene que nada podría explicar esta diversidad de respuestas excepto algo sobre la organización física de la materia. El raciocinio es a fin de cuentas reducido por la Metri a una modalidad de la facultad de sentir, mientras que la educación de los individuos debería ser un elemento accesorio que contribuya a que los seres humanos puedan alcanzar la felicidad. Lo que resulta doloroso para el médico es que la educación ha hecho completamente lo contrario, pues a través de esta, la sociedad ha introducido e inculcado a los individuos las nociones de bueno y malo, alterando con ello la constitución del ser humano.
Es decir, no ha hecho más que llenar de remordimientos a estos, llenándoles la cabeza que deben vivir una felicidad que el médico denomina infantil. Esta no consiste en otra cosa más que alejar a los seres humanos de los placeres, de lo que quieren y desean. Las virtudes, de acuerdo con el médico, no son naturales, sino convenidas por su utilidad social, y como tales no deben ser permanentes. Por ello, se vuelve necesario para que los seres humanos sean de alguna forma reeducados para que puedan despejar y olvidar todos los remordimientos y se entreguen por completo a la gran gama de todas sus sensaciones. Y así, nos topamos con el motivo que mueve a Lametrie a escribir su discurso sobre la felicidad. La relación existente entre el individuo y el proceso de socialización con la felicidad. En este punto, su texto no parece ser más que el telón de fondo del manifiesto sadiano que medio siglo después cuestionará la nueva república, fundada bajo los baluartes de igualdad y fraternidad. La sociedad, dentro de la obra de Lametrie, es un agregado de individuos artificial, donde las virtudes son definidas en función del actuar público. Sostiene que en un estado social, los seres humanos no son ni buenos ni malos, solo se guían por su naturaleza. La educación parece ser entonces un auxilio para convertir a estos individuos en virtuosos y organizados como un gran reloj. De la misma manera que la virtud, el vicio tiene un origen público y social. Ambos, a fin de cuentas, parecen ser reducidos a maneras convenidas socialmente de llamar a lo que es permitido o no dentro de una comunidad humana. La virtud, además, parece proveer una especie de felicidad pública que se encuentra unida al honor, la gloria y el mérito, a la vez que se asocia con la utilidad del individuo dentro de la comunidad. Veamos lo que nos sugiere el autor mediante la metáfora de los pastores en el arte de gozar. Abro cita. ¿Quiénes son estos dos niños de diferente sexo a los cuales se deja vivir solos apaciblemente juntos? ¿Cuán felices serán un día? No, nunca el amor habrá tenido servidores tan tiernos ni tan fieles, sin educación y por lo tanto sin perjuicios, entregados sin remordimientos a una mutua simpatía, abandonados a un instinto más sabio que la razón, solo se dejarán guiar por esta tierna inclinación de la naturaleza, que no puede ser culpable ya que uno no puede resistirse a ella. Cierro cita. Ahora bien, la polémica que genera e inquieta al médico en el discurso es si realmente el placer que él defiende puede llegar a ser útil socialmente. Rousseau, en su discurso sobre las ciencias y las artes, esto es de 1750, enarbola una crítica a los placeres y las necesidades artificiales en que ha devenido las sociedades europeas, cuyas virtudes intentan por un lado encubrir la perversión en que han caído los individuos a medida que las ciencias y las artes se han perfeccionado, y por otra parte justificar y legitimar la elegancia, la opulencia y el buen gusto. Lametrie parece decantarse por considerar superfluo la felicidad condenada por Rousseau, pues en última instancia se encuentra sujeta a los intereses sociales antes que la felicidad de los individuos. Sin embargo, su propuesta parece dejar un vacío a la hora de cuestionarnos si el autor condena la vida social por hacernos infelices o si considera la posibilidad de poder ser felices dentro de la sociedad. Si nos queremos aventurar a proponer una respuesta a esta incógnita, podríamos decir que en ningún momento Lametrie aspira a que la organización social regrese a formas más rústicas y arcaicas como el anhelo que manifiesta Rousseau por la virtuosa Esparta. A Lametrie lo que le preocupa es atacar las instituciones sobre las que se ha construido la organización social para abrir espacio a la felicidad individual. Ello con el objetivo de desarrollar una crítica a la forma en que han doblegado al ser humano y sus placeres. Su crítica social pone énfasis en el sentimiento que desde su perspectiva es el causante de que los individuos se nieguen a entregarse a los placeres, los remordimientos. En el discurso de la felicidad se defiende que los remordimientos son mecanismos de control ineficaces para frenar los actos criminales y más bien han negado a los individuos gozar libremente de sus placeres. Parte de la argumentación que el médico ofrece para demostrar eso da pie para introducir a su vez una crítica al ignatismo. Quienes se adhieren a esta tesis argumentan la capacidad del alma de distinguir de antemano lo bueno y lo malo, cuando en realidad la virtud que creen poseer los seres humanos responde a un proceso pedagógico social. La dicotomía entre la virtud y el placer lleva a Lametrie a sostener que la vida social parece estar en desacuerdo con la naturaleza del ser humano. Frente a este panorama, la respuesta de Lametrie es apostar por la filosofía materialista. Ya en El hombre máquina se nos advirtió con gran elocuencia que la alternativa al mundo de las quimeras metafísicas era el materialismo, que en última instancia termina aliándose con el ateísmo. Abro cita, esta es Lametrie en El hombre máquina. La naturaleza infectada de un veneno sagrado recobraría sus derechos y su pureza. Sordos a toda otra voz, los mortales tranquilos solo seguirían los consejos espontáneos de su propio cuerpo, los únicos que no se desprecian impunemente y los únicos que pueden conducirnos a la felicidad por los agradables senderos de la virtud. Cierro cita. El libertino postula que la felicidad no se encuentra en los otros miembros con los que se convive en sociedad, sino que ésta reside en uno mismo, en el amor propio, y aparece de este modo su perspectiva hedonista.
El placer es más importante que el reconocimiento social. La felicidad no puede hallarse en el cultivo de la razón ni en amoldar la naturaleza humana a los intereses sociales. Si queremos hablar de virtud, el médico vuelve completamente laxo el término al proponernos que al virtuoso, como todo aquel que se preocupe por satisfacer los apetitos necesarios y por tanto naturales que le pide su cuerpo con el fin de prolongar el placer. Si bien el médico llama a satisfacer los deseos necesarios del cuerpo y rechazar las necesidades producidas por el orden social, los primeros no guardan relación alguna con lo bueno o lo malo. El placer, de manera congruente con su materialismo, es sensación física del cuerpo, de modo que la forma esperada en que éste se manifieste sea en un cuerpo feliz que vive sin culpa sus goces. Veamos cómo todos los sentidos se dirigen a nuestros placeres. Es de sobra conocido que Venus puede ser física sin perder todas sus gracias. Nos susurra un lamento extasiado en el arte de gozar. La máquina se encuentra dispuesta a buscar su placer. Se vuelca sobre sí misma cual narciso y se deja llevar por sus pasiones. Esta concepción de la felicidad conduce a la mente a considerar la posibilidad de que los criminales sean felices, pues a los ojos del médico la voluptuosidad de estos reside en hacer fechorías. Aunque nos parezca escandaloso, nos provoca libertino. Los criminales parecen ser más felices que aquellos individuos que se niegan a disfrutar de los placeres que les pide su cuerpo. La felicidad reside en la perpetuación del placer, indiferentemente si se concretan acciones que puedan catalogarse como buenas o malas. Con esta tesis la matriz se decanta por el desprecio de las leyes coercitivas dentro del orden social, ecos que retumbarán en el Marqués de Sade en el momento en que éste llega a censurar al régimen por condenar y matar a los individuos por seguir la voz de su naturaleza, por entregarse a los placeres. Y finalmente cierro ya con esto. A cada uno le arrastran sus gustos. No existe, por tanto, una única forma de ser felices. Cada individuo debe buscar a su manera y de acuerdo con la disposición de su cuerpo y órganos cómo ser feliz. Esta es la conclusión a la que nos conduce el discurso sobre la felicidad de la Métrie, que en pocas palabras puede ser comprendido como una apología del placer sensual, reaccionaria frente a los modelos morales que han dejado de lado las pasiones del cuerpo, convirtiendo a este último en lo que Jean-Luc Nancy ha denominado en nuestros días el cuerpo extraño cuerpo. Retomar la obra de la Métrie es revivir las voces de las luces que consideraron que el progreso no sería posible sin ahondar en los suburbios oscuros de los que también ha surgido la organización social. El placer sensual es una modalidad legítima de alcanzar la felicidad y en especial para el médico es la ruta natural por la que podremos ser felices. Este es mi sistema. Discuta ahora quien quiera. Estas son las palabras con las que la Métrie concluye el hombre máquina. Que sus argumentos sean considerados toscos y débiles son cuestiones que quedan a juicio de todo aquel que se atreva a leer sus escritos e intente buscar en ellos parte de nuestro presente. Gracias. Si el hombre, el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que únicamente se deja guiar por la naturaleza humana, ¿qué tendríamos que entender por naturaleza humana? Desde la teoría es cómo es acomodado su cuerpo, cómo funciona, es una visión médica, o sea, cómo funciona el cuerpo. Él mismo dice que con el caso de la enfermedad hay personas que incluso el opio, o sea, algunas personas les produce placer, mientras que a otras personas les produce dolor, o sea, dependerá de la persona, es completamente relativo. Pero en ese sentido, pues no habría una distinción entre el ser biológico del animal y el ser biológico del ser humano. No, porque no, o sea, todo es materia, son diferentes reacomodos, hay unas cosas que están mejor acomodadas que otras, pero todo es lo mismo. Es el sistema, es materialismo. Eso va a decir que incluso los animales pueden ser felices de sus maneras. La diferencia entre un animal y un ser humano va a ser cómo está un proceso de desarrollo evolutivo, que sería nada más para la materia, pero a fin de cuentas es materia, nada más que está dispuesta de diferente forma. Muchacho, bueno, con la novedad esa de que, pues, yo creo que siempre había estado acuñado que la felicidad era solo resultado para el ser humano. Es muy novedoso eso de que un perro también lo puede hacer y sí, y parece que tiene sentido. Pero dígame una cosa, ¿por qué no me aclara un poco más sobre cuando usted mencionó sobre la cuestión de la necesidad o proceso de reeducación? ¿Con qué objeto era? Es que no se lo pude captar bien. Exactamente, yo me estoy basando en las obras morales de las antiguas, el arte de gozar, el sistema de Epicuro y en especial el anticénica o el discurso sobre la felicidad, es que sobre el que le da nombre a la ponencia.
Ahí la Métris lo que hace es, toma como pretexto hacer un comentario, un prólogo a un texto de Séneca para introducir si realmente el tipo de felicidad que promulga el estoico puede ser aplicable al hombre francés moderno del siglo XVIII, y él va a decir que no, o sea, nosotros somos unos antisénicas. Y el problema es que, como ven, libertino, ilustrado, materialista, o sea, la Métris se opone a la moral imperante dentro de la sociedad, que en el caso sería la Francia católica. Él está discutiendo contra esa Francia, dice que somos educados, y bueno, podemos verlo en su propio contexto. Somos educados de una forma bajo parámetros morales religiosos que nos niegan, o sea, nos alejan de los placeres, nos hacen vivir un tipo de felicidad infantil, o sea, no seguir lo que nuestro cuerpo quiere, no seguir el placer sensual. Por eso él dice que la educación en realidad lo que debe hacer es organizar a los seres humanos, todos, organizar a la sociedad. Él no dice, por eso lo decía yo, él no habla como Rousseau de volver a estados más arcaicos de sociedades como Esparta, que nunca hace Rousseau un discurso sobre las ciencias y las artes. Dice que Atenas son unos viciosos porque desarrollan las artes, no sé qué, y la Francia de su época es igual. Y Rousseau lo que dice, no, lo que deberíamos hacer es un anhelo de regresar a comunidades más arcaicas como lo que es Esparta. La Métris no dice eso. O sea, lo que él quiere hacer es, por lo que decía al principio, no quiere hacer un programa de cambio social como si hay en otros ilustrados, y por eso tal vez su propuesta es un poco disfuncional. O sea, lo que él quiere es nada más labrar, y ahí se puede ver un hastío de pensador ilustrado. Lo que quiere hacer es labrar áreas a la libertad individual, y lo que considera es que mientras siga imperando la moral religiosa, mientras las instituciones sigan educando a la gente como la educan, no va a ser posible que los seres humanos se entreguen a sus placeres, que lo que dice es que se dejen llevar por sus placeres. Si ellos quieren matar, eso es lo polémico, ¿verdad? Si yo siento placer en asesinar a otros, o sea, tengo que hacerlo, porque eso es mi placer. Lo que hace el sistema, o sea, es decir que eso es un pecado. Y él, o sea, lo que al final le deja a uno, o sea, no le dice a uno, bueno, entonces hay que dejar que la gente mate o no. Y, o sea, le deja la incógnita, dice que quizá ellos son más felices porque sí siguen sus pasiones, sí se dejan llevar por lo que quieren hacer, mientras que los otros seres humanos, bajo una moral católica, se niegan al placer. Por eso, y obviamente esto, yo lo menciono también, es el telón de fondo, esa es una tesis mía, pues se discutía. El discurso sobre la felicidad para mí es el telón de fondo que está detrás de un texto como La filosofía del tocador de Marqués de Sade. Ahí Sade lleva al extremo estas tesis, y Sade va a decir, no, o sea, la naturaleza es mala, va a decir, no, la naturaleza es mala como es el matar gente. ¿Usted no le parece que hay algunas posiciones contradictorias entonces con lo que usted decía de Rousseau? Cualquier cosa coincide con el esquema de Rousseau y en otra, con eso último, evidentemente se contrapone. ¿En qué sentido considera usted que coincide con el Sí, porque si hay que reeducarlo y si sí sería necesario. Recordamos lo que decía Rousseau de que un personaje nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe, entonces precisamente por eso el proceso de educación es necesario para encaminar, dijéramos, a ese hombre a determinado fin, etcétera, etcétera. Pero cuando usted habla, dijéramos, de ese libertinaje, bueno, no, Rousseau no comunicaba con ello. ¿Te vas con Rousseau? Como ese libertinaje. Ah, no, obviamente Rousseau no. Rousseau me parece mal. No, Rousseau es bueno, Rousseau es virtuoso, Rousseau es malo. No, pero Rousseau parte del hecho de que la naturaleza humana es buena, y podría decirse que es una posición ingenua, de la que se sabe, es una posición ingenua. Lo que él dice, sí dice, o sea, él no niega que no niega que podamos vivir no en sociedad, o sea, ya él no dice, es imposible aspirar a regresar a un estado donde la gente no vive en sociedad, o sea, y para vivir en sociedad nos tenemos que organizar, ahí está su visión otra vez, mecanicista, como un gran reloj. O sea, el problema es que la máquina está funcionando mal, como está la Francia del siglo XVIII, o sea, imperando por una moral religiosa. Dice, no, esta máquina, este reloj hay que socarle resortes, ¿verdad? Hay que quitar tuercas, hay que reacomodar esto, porque no está funcionando bien. Y dice que para eso debe prestarse la educación, pero el problema es que ahora sí, ¿qué tipo de educación, qué tipo de proyecto pedagógico social habría que hacer? O sea, la Métris como que en eso parece ser un poco, si no charlatán, un poco despreocupado, o sea, en decirlo, o sea, no decir, no, lo que tiene que hacer la educación es decir a la gente, o sea, los remordimientos no existen, no existe el pecado, o sea, no existe Dios, lo que existe es la materia, y la materia está evidentemente mortificada, y si usted siente placer, tiene que satisfacer lo que su cuerpo le pide, y en eso consiste lo que él denomina la salud. O sea, pero por eso lo digo al final, o sea, es una argumentación, para decir uno que todos caen débil, y por eso el texto fue condenado en su época.
y era quemado y todo. ¿De qué ubíquemelo? Es del siglo XVIII, el discurso sobre la felicidad es de 1748. El texto de Rousseau que mencionaba es de 1750. Sí, sí. O sea, la metría es uno, podríamos así ubicarlo en el libertinaje, es uno de los primeros pensadores libertinos materialistas. Y por eso yo me digo que unos décadas después, prácticamente 50 años después, ¿verdad? Lo que va a hacer Sagan en la pieza que me ha tocado, si la han leído en el manifiesto francés, es un paso más si quiere reflexionar, es retomar esa discusión y llevarla al extremo, ¿verdad? Entonces, como uno podría decir, bueno, es la corrupción a la que el discípulo que hizo corrupta la tesis de la Metrie, porque la Metrie no es así, no aspira a un placer como el que aspira el Marqués de Sade, o sea, no importa el otro. Hacer una pregunta a propósito de las posibilidades que generaría, digamos, el planteamiento, digamos, de base. Si eso fuese, vamos a suponer que la pregunta de Rodrigo es correcta, deberíamos preguntarnos por qué es la naturaleza humana, y la naturaleza humana es un cuerpo, etc. No hay ninguna preocupación de índole social en el pensamiento de él, en ningún momento, más allá de la recuperación individual, digamos, de placeres, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, todo el mundo va a buscar placeres, entonces no importa lo que haga, está bien, o sea, ¿para qué critica la iglesia? Si está disfrutándolo igual de los bienes del poder. ¿Sí? ¿Qué de malo tiene ser un asesino? ¿Qué de malo tiene ser un opresor? ¿No? Y allá usted, por inútil, subordinado y oprimido, que no acepta sus placeres. Pero en ese sentido uno puede decir, bueno, ¿qué posibilidades cabe desde el punto de vista social o de generalización para el sistema? Porque el problema sería así, o sea, si yo establezco un patrón de que todo el mundo tiene que buscar efectivamente el placer, etcétera, etcétera, y no ordeno de una manera u otra como lo ordenaban los epicúreos, que me extraña que digamos, no esté considerado bien el epicureísmo en él. Sí, yo sé que sí, pero digamos, podría estar así, o qué sé yo, algunos de los modelos hedonistas. Sí, la propuesta es sistematizada, pero aquí no hay, sí, por lo menos no hemos presentado así. No, en realidad, o sea, es parte por lo que el texto es condenado, o sea, a diferente de otros tipos de periodistas de forma que si quieren defender la felicidad, pero consideran como un proceso social, un proyecto social. La Metrie no, o sea, en realidad, es por eso que es condenado y considerado como no, alguien quiere defender que la gente vaya a llegar a lo que le dé la gana, o sea, es por eso que digo que lamentablemente no, o sea, creo que no es funcional lo que él plantea, o sea, porque es por eso dice, verá, y lo que él plantea, por eso me dice, bueno, es por eso que se manifiesta en un personaje como Marqués de Sade. Marqués de Sade defiende lo mismo al extremo y también no hay una teoría social en Marqués de Sade, es disfuncional. O sea, Marqués de Sade dice, no, o sea, solo hay que hacer, la sociedad se tiene que fundar en buenos negocios en función del goce. Es una pregunta muy breve y así concreta a la luz de lo que acabas de decir. ¿Por qué traes este texto? Nada, que ya más mucho tiempo. Lo que yo intento hacer... Estamos hace ya 2 siglos, 3 siglos después, dices, un siglo, seguir. Okay. No, uno de los propósitos del Tratado de Metrie es intentar, y parte de pues, que otra vez intentarlo ver cómo dentro de esas propuestas, aunque sean heterodoxas y malas, mal planteadas, o sea, yo no lo niego, yo no voy a decir, no, eso está bien planteado, la Metrie argumenta bien, o sea, yo no voy a engañar a nadie, o sea, si los mismos de su época, ¿verdad? Lo condenan, ¿verdad? O sea, lo que intento hacer es decir que también en esas propuestas heterodoxas y mal fundadas se quiere intentar fundar ese proyecto de sujeto moderno. O sea, nada más que aquí no hay un proyecto social, aquí el sujeto moderno sería alguien que se libere de esa atadura que ha tenido, ¿verdad? De esa atadura que viene ganando, ¿verdad? De la moral cristiana y que se entrega al placer. Pero en ese sentido, lo que él quiere hacer, o sea, si perdón, en un tipo de proyecto social, lo que él intenta hacer es que dentro de esa organización social se abran espacios por medio de esa reeducación, ¿verdad? Para que la gente pueda vivir el placer sin remordimientos, que la gente vaya a los burdeles, que vaya a los burdeles, que la gente no sea condenada socialmente, eso es lo que tal vez se les espera. Eso de la vida privada, que tal vez sería lo que podemos leer hoy, o sea, el espacio privado, mientras usted no afecte a otros, lo que importa lo que haga usted en su esfera privada, creo que eso es lo que quiere plantear aquí. El problema es, a veces hay afectados, a veces hay terceros afectados, y aunque uno no lo sienta, hay gente que por la moral se siente afectada por lo que se está haciendo. ¿Me permite? ¿Sí?
Yo disiento un poco en relación con la cuestión de lo de disfuncional y también de lo que dice Luis. Voy a provocar polémica aquí, de eso se trata, ¿no? Si por disfuncional debo interpretar algo que dijéramos que no funciona, como dice la palabra, y no es aplicable porque provoca más anticuerpos que elementos, dijéramos, que conduzcan a su aplicación. Si interpreto eso, pues no es ni tan disfuncional lo que dice de la Metrí, porque políticamente el movimiento libertario comulga con posiciones semejantes a esas, aunque les resulte, no es estrafalario. Y voy a poner solamente dos ejemplos. En un principio, cuando el movimiento libertario se opuso a la cuestión del uso del cinturón de seguridad, las posiciones de ellos era de que el cinturón debe usarlo el que le dé la gana. Si se mata, allá él lo decidió así. Y si alguien está, dijéramos, al frente a la cuestión de un precipicio, quiere matarse, que se mate. Es decir, no había ningún proceso de la cuestión de reeducación, ellos no entendían de esa cosa. Después cambiaron la cuestión de lo de las tesis porque políticamente no estaban teniendo buena recepción. Pero ya ve, en un movimiento político encontraron, dijéramos, asidieron las posiciones de la medida. Y hay otros ejemplos, lo que pasa es que no quiero robarme aquí el show de políticos, ni mucho menos, ¿no? No queda mal para... No, en realidad, iba a decir algo. Por eso, parte de lo que estoy planteando, que decía eso, que es, ¿por qué no leer en esas propuestas parte de nuestro presente? También en esas propuestas se empieza a construir o a producir o a pensar cómo es que se debe producir las sociedades de hoy, cómo es que se debe producir una democracia, también aquí. O sea, y yo lo que intento mostrar es esa faceta que no es el discurso ganador, obviamente los socios están en el discurso que es ganador, el discurso que sí fue fundamentado bien, no, está en el discurso perdedor. Muy bien, vamos a escuchar ahora. Muchas gracias. Ahora el médico queda identificado con la naturaleza. Ahora bien, teorizar sobre la sustancia es una labor adjudicada a los individuos que construyen el saber desde una base empiriológica. Esto nos muestra que la propuesta de la Metrí, al menos en este punto, no se distancia del enfoque mecanicista del siglo XVIII, que apela a los desarrollos de las ciencias experimentales para postular sus tesis en oposición a supuestos vitalistas que se niegan a reconocer en la simple materia el origen de la vida. La Metrí apuesta por fundamentar un sistema filosófico que tome en consideración el saber legado por las enseñanzas médicas inclinadas con inevitable tendencia a lo emotivo, intentando permanecer en lo sensible sin buscar elevarse a lo inteligible o a lo que sea la esencia del sujeto. Existe, por tanto, para la Metrí una unidad entre todos los fenómenos que acaecen en el mundo, sean físicos, vitales, morales, sociales, humanos o animales. Todos ellos se reducen a diferentes formas de acomodo, disposición o adiestramiento de la naturaleza, es decir, la Metrí formula en contra de dichos sistemas y con ella también pretende defender la autoridad de las ciencias naturales para teorizar sobre estas cuestiones, en detrimento de los viejos metafísicos. A los ojos del autor del Hombre Máquina, buscar la verdad respecto a las quimeras y ninfas que nos han hecho imaginar ciertos sistemas filosóficos solo puede ser llevado a cabo por medio de la experiencia y la observación, como han hecho quienes han sido médicos y a la vez filósofos, pues son los médicos quienes nos han revelado el laberinto de resortes que es el ser humano. Así, como buen pensador ilustrado, la Metrí aboga por el hombre de ciencia, dedicado al estudio, la investigación y la experimentación, como el recurso para poder confundir la filosofía de la naturaleza con las ciencias de la naturaleza, aquellas que se basan en lo sensible, lo mudable y lo concreto. Esta subsunción no es para nada un hecho casual, sino más bien necesario y congruente con la propuesta monista del médico filósofo. Solo hay una sustancia en el mundo, la materia, que dentro de la de voces, entre las que podemos encontrar ciertas propuestas un tanto heterodoxas que fueron opacadas por el escándalo que suscitaron. La Metrí es una de esas voces, sino una de las más polémicas junto al Divino Marqués, quien en lugar de construir un amplio programa de cambio social que garantizara la felicidad social de los seres humanos, se preocupó por labrar áreas a la libertad individual de la represión social, ello sobre la base de sus conocimientos médicos sobre el ser humano.
¿En qué consiste la felicidad para la Metri? Disculpame, amigo, perdonad. ¿Más duro? Sí, más altito y más despacito. Es que el tiempo va así, entonces voy así. Voy a soñar. ¿Es acaso esta compatible con un ente social? En breve, esto es lo que nos proponemos desarrollar aquí. La moral de la máquina derivada, tras la que nos topamos con una crítica a la constitución del sujeto bajo los parámetros de un bien social que le hace infeliz y en la que, sin esperar equivocarnos, el bribón de Dolmacé parece haber aprendido sus primeras lecciones sobre el goce. La teoría moral de un médico filósofo. Medicina y filosofía se reencuentran en el sistema materialista que nos ofrece Jürgen Offick de la Metri, con el fin de proveernos una visión de mundo que apela al realismo filosófico en contraposición a los supuestos metafísicos de las doctrinas espiritualistas, que no han hecho otra cosa que reducir la materia a la miseria, impulsando a los seres humanos a despreciarla y a avergonzarse de su propio cuerpo. Sin embargo, ¿qué autoridad tienen todos aquellos autores de repudiar la materia si ni siquiera se toman el tiempo de observarla e investigarla? Esta es la primera cuestión que la materia. Entre una cosa u otra, su diferencia se reduce a grados o en la propia jerga del médico a las múltiples maneras en que se ha organizado y desarrollado la naturaleza. Abro cita, esta es la Metri en el hombre máquina. La materia no tiene nada de vil, más que a los ojos de groseros que desconocen sus obras más brillantes. Y la naturaleza no es una artesana de cortos alcances. Produce millones de hombres con una facilidad y un placer mayores que el trabajo que cuesta a un relojero hacer el reloj más complicado. Su poder se pone de manifiesto por igual, ya sea en la producción del insecto más ínfimo como una del hombre más soberbio. Cierro cita. Si el ser humano no es más que la forma más desarrollada de la naturaleza, el estudio, el cuidado y la investigación del actuar de este parece ser potestad del médico. Las observaciones que se obtienen de los procesos fisiológicos en el cuerpo denotan para la Metri una clara afectación sobre los estados